Traté de pensar estos días así, después de buscar el libro, de encontrarme con la tapa del libro, pensé sobre esto, ¿no? Y digo, bueno, vamos a ver qué es por lo menos potencial y poder, porque no es lo mismo potencial y poder, ¿no? Y usted lo puede abordar este tema desde el ejemplo de la palabra en la física, en las cosas como energía potencial, ¿no? Y todo eso, pero desde el punto de vista de nosotros, ¿qué es potencial? ¿Qué es potencial desde el punto de vista social, humano? ¿Qué es potencial? Y potencial es todo lo que encierra en sí mismo lo que puede llegar a ser. Eso es potencial. Todo lo que yo encierro que yo puedo llegar a ser. Potencial es todo lo que puede ser posible. Potencial es lo que existe para manifestarse en un momento. Eso es potencial. Básicamente eso es potencial. El potencial es todo lo que yo soy y puedo llegar a ser. El potencial es todo lo que Dios encerró en mí y yo puedo lograr. El potencial es todo lo que Dios puso en Graciela y en mí cuando nos casamos, aún sin haber conocido al Señor, para que un día al conocer a Cristo ese potencial se hiciera manifiesto. El potencial es todo lo que Dios derramó en mi familia, en mis hijos, para que cuando vinieran mis nietos se hicieran manifiesto. Potencial es todo lo que puede ser posible, todo lo que se puede accionar, todo lo que está para manifestarse. Pero poder es diferente, porque poder es directamente la capacidad de hacer algo. O sea, potencial es algo latente, pero poder es eso que nada te le impide que lo hagas. El potencial es algo que está allí, que necesita ser activado y accionado. Pero el poder es lo que hace que eso sí o sí se haga realidad. Por ejemplo, yo estoy asociado a unas páginas de fotos viejas, era que me agarró el viejazo, entonces miro fotos viejas, ¿no? Y el otro día me llegó la foto de la piedra movediza en Tandil. ¿Quién se acuerda de la piedra movediza en Tandil? Era una piedra inmensa que estaba haciendo equilibrio prácticamente en la nada, ¿no? Esa piedra tenía todo el potencial de caerse y aplastar todo lo que venía ahí. Y bueno, y de hecho sí lo hizo porque un día alguien la empujó y la piedra cayó. Una pequeña bola de nieve en la punta de una montaña tiene todo el potencial para generar una luz. ¿O no? Lo tiene. Tiene que venir un poder externo para que produzca el desparrame de nieve. El potencial es, por ejemplo, el talento que tiene una persona en cantar. ¿Vio que hay gente que tiene naturalmente es entonada, naturalmente puede cantar? Que está bien enfonada, bien afinada, tiene tono, tiene oído, pero es talento, es potencial. Solo cuando el poder de un entrenamiento, el poder de la capacidad de alguien que es cantor profesional lo ayuda, genera algo diferente. El potencial es un discípulo que puede ser un instrumento en el reino poderoso, pero le falta tal vez la acción del Espíritu para poder ser de impacto. Esto es lo que debemos entender, el potencial. Es interesante porque todos nosotros tenemos potencial. En la Escritura vemos hombres y mujeres que fueron revestidas de potencial y en algún momento el poder los encontró y algo se generó. Todos los que estamos aquí tenemos potencial para hacer de nuestras vidas algo precioso. Dígale que está a su lado, tu vida tiene potencial. Tu vida tiene potencial. Tu vida tiene el potencial de alcanzar tus sueños. Tu familia tiene el potencial de ser una familia diferente, de no repetir una vieja historia. Tu matrimonio tiene el potencial de marcar una diferencia en el ambiente donde te moves. Vos y yo y todos los que estamos aquí tenemos todo el potencial dado por Dios para hacer las cosas diferentes. Ahora es interesante, que es muy interesante ver que muchos de nosotros nos vamos a la tumba con todo el potencial. Si hay un lugar lleno de potencial, es el cementerio, ¿o no? Está lleno de potencial el cementerio. Lleno de potenciales que nunca se accionaron, nunca se desataron. Hay una cosa que hay que entender, una cosa es desatar el potencial en mi vida y otra cosa es activar el potencial. Es como que a mí me regalen un caballo. Me regalan un caballo y yo lo puedo desatar al caballo, ¿o no? Pero ¿cuándo lo voy a activar? Cuando me monte y me paso a pasear con el caballo. Si no, va a ser un lindo caballo desatado. Muchos de nosotros caminamos en la vida de esa manera.
todo el potencial. Usted piense en esto. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Usted tiene potencial del cielo. Usted tiene el potencial para mudar, cambiar, transformar, trocar, diferenciar su vida de cualquier otro. Porque el potencial que Dios te dio es único. Puede ser parecido al de otro, pero nunca va a ser el mismo. El potencial que Dios derramó en tu vida es absolutamente único. Ahora, te toca a vos y me toca a mí entender que hay potencial en mi vida para desatarlo y activarlo. Y en eso vamos a ver algunos puntos. Pero yo pensaba en la vida, por ejemplo, de David, de Pablo, de Pedro y de Timoteo. Por tomar 3 ejemplos en la Escritura, como podía haber tomado el ejemplo de Débora, por ejemplo, que era una mujer con todo el potencial de estar al frente del pueblo de Dios, del ejército de Dios, y así fue que lo hizo. Todos tenemos de Dios algo para accionar en la vida. Pablo, David, el rey David, Pablo, Pedro y Timoteo son unos ejemplos de esto. En el primer libro de Samuel vemos la vida de David. David, siendo pastor de las ovejas, tenía todo el potencial para ser rey. Porque fíjese lo que hace un pastor de ovejas. Sería el rey de sus ovejas, pero fíjese lo que hace un pastor de ovejas, sobre todo en aquel tiempo. Tenía que cuidarlas, tenía que gobernarlas, dosificar la comida, tenía muchas cosas que hacer. Todo era un trabajo. El potencial para ser rey estaba ya en su figura de pastor. De hecho, cuando Samuel lo va a ungir como rey, el mismo Dios le indica que se va a ungir al simple pastor como el rey de Israel. Después pasarán muchos años y en un proceso todo su potencial será trabajado por Dios hasta que Él lo pueda accionar siendo ya la figura del rey David que todos conocemos. Pero todo el potencial de ser rey está en la figura del pastor. O en el libro de Hechos, la palabra, ver a Pablo, uno ve que en un Pablo fariseo, mejor dicho, en un Saulo fariseo, pero conocedor de la Escritura en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, los primeros libros, tenía todo el potencial para poder llegar a ser el autor de nuestra doctrina en el Nuevo Testamento. Él es el generador de gran parte de las cartas doctrinales, las que estudiamos, las que aprendemos, los desafíos que nos da la Escritura, pero todo el potencial de ser ese gran apóstol de Dios está en la figura de un fariseo radical, buen judío de pura cepa. Estaba así que cuando el Espíritu lo confronta, vemos el trabajo de Dios en su vida para hacer accionar ese potencial. O la vida de Pedro. En los evangelios nos habla que es temperamental, tosco, rudo, pescador, pero tenía todo el potencial en su vida para poder ser el predicador que nos muestra el relato de los libros de los Hechos, el canal de milagros que nos muestra el relato de libros de Hechos. Todo ese potencial está en cada uno de nosotros y en las figuras de esto que estamos viendo. O Timoteo, las cartas de Timoteo a Timoteo por parte de Pablo es como está orientando a un joven e inexperto discípulo que tiene todo el potencial para poder llegar a ser el que va a dirigir una comunidad cristiana. Él fue el pastor de una comunidad cristiana. Le da ejemplo, le da palabra y cada orientación de Pablo a Timoteo es para que su potencial pueda activarse al punto de decirle que sea ejemplo de más de algún adulto por ahí que no era de tan buen ejemplo. Y uno se pregunta, ¿qué tenían de común esto? ¿O qué tienen de común hombres y mujeres contemporáneos a nosotros que vemos que han activado su potencial? Y yo no me refiero solamente aquí en la iglesia. Me refiero, por ejemplo, a hombres y mujeres que tienen el potencial de ser buenos papás y buenas mamás. Y hoy no lo están siendo. No están siendo de ejemplo a sus hijos. O quiero decir de hombres y mujeres que trabajan en lugares donde podrían ser de tremendos testimonios con el potencial de hijo de Dios que tienen y no lo están siendo. O el ejemplo que podría tomar de hombres y mujeres que podrían estar desarrollando sus dones a pleno, pero está solo todo en potencial y todavía no lo están siendo. Pero también veo cientos de ejemplos de hombres y mujeres que realmente toman ese potencial de Dios en sus vidas y pueden empezar a caminar hacia el accionar
de este potencial. ¿Qué tienen de común estas cosas? ¿Qué tienen de común hombres que están dando su vida, hombres que están trabajando, hombres que están sirviendo, hombres que están siendo modelos, ejemplos, o buenos trabajadores o buenos empresarios? ¿Qué tienen en común estos hombres y mujeres de Dios que han accionado el potencial? Vuelvo a repetir, el potencial es pasivo. Qué buen jugador de fútbol que sos, pero nunca fuiste a jugar a la pelota, es absolutamente pasivo. Pero necesitamos ver algunos detalles para poder hacer que el poder se encuentre con el potencial y haya cambios en nuestras vidas. Hay 4 puntos que estuve considerando para compartirles, aspectos a considerar para que el poder se encuentre con el potencial o el potencial salga en la búsqueda del poder. El primer punto que veo es: nunca desprecie las oportunidades. Dígale que está a su lado, no desperdicie las oportunidades. Nunca desperdicie las oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades únicas. ¿Y cuántos dicen amén a esto? Dios abre puertas, Dios es el que abre las puertas. Todo el potencial que Dios ha depositado en mi vida para hacer algo que es absolutamente único. Lo que yo hago lo puedo hacer yo, lo que usted hace lo puede hacer usted y yo celebro lo que usted hace. Podemos ser parecidos, pero somos diferentes, porque el potencial de Dios es individual, es como característico de una persona. Tiene que ver con muchos aspectos, pero Dios da oportunidades únicas. Lo que yo tengo que hacer es discernir si una oportunidad viene de Dios o viene de Satanás. Porque lamentablemente muchos de nosotros caemos en las trampas de Satanás cuando nos abre una puerta y creemos que es de Dios y caemos en una trampa que va a limitar el desarrollo de nuestro potencial o va a desviarnos. Tengo que aprender a discernir las oportunidades de Dios para mi vida. Cuando veía estos temas de las oportunidades digo, wow, le podía haber encendido la zarza a Aarón, por ejemplo. Pero no, ¿se la encendió a quién? A Moisés. Podía haberlo hecho con Jetro, el suegro de Moisés, pero no lo hizo con Moisés. Dios podía haber llamado a Caleb, ¿o no? ¿Pero a quién llamó? A Josué. O haberle dado el Apocalipsis a Marcos o a Pedro, pero se lo dio a quién? A Juan. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad única para tu vida dada por Dios. Hay una única oportunidad que va a cambiar. Después Dios te va a dar otras oportunidades, pero hay una que tenés que discernir, que es la puerta que Dios te va a llevar hacia el desatar tu potencial para que puedas activar tu potencial. Si no discernís esa puerta, por eso nosotros, la Escritura dice que somos los que tenemos la gracia de poder discernir el mundo espiritual. Muchos hombres y mujeres han discernido mal su noviazgo y se han puesto de novios con personas que le han limitado su vida de servicio. ¿Y qué les digo de casamientos en amor, pero fuera de la voluntad de Dios? ¿Y qué les digo? Porque uno no discierne, cree que eso es de Dios, pero no es de Dios. ¿Qué les digo de trabajos que al tomarlos han cauterizado mi servicio a Dios? Satanás es muy experto en engañarnos. Él es hábil, engañador y mentiroso del principio. Por eso, lo que yo tengo que aprender es que Dios me hizo a mí una persona única e irrepetible. Me hizo con un potencial único y personal. Y Él, solo Él me abrirá puertas a mi vida. Solo Él abrirá una puerta. ¿Usted cree que esto de orar sin cesar es orar siempre, Señor, prospérame, guárdame, dame, cubrime? El orar sin cesar tiene que ser esta herramienta, como veíamos el día de ayer, que me lleva a discernir el mundo espiritual para poder moverme en el Señor. Cuando yo estoy caminando en oración, discierno lo que es de Dios o lo que no es de Dios. Discierno que aunque algo me parezca bueno o agradable a mi corazón, a mi persona, puede estar lejos de las oportunidades que Dios me quiere dar en mi vida. Porque Dios me ha hecho único y Él me abrirá puertas únicas. Yo tengo que discernirla. Yo no puedo pasar por la puerta por la cual va a pasar Darwin o cualquiera de ellos. Hay una puerta que tiene mi medida.
Yo tengo que discernir. Puedo forzar las cosas, pero nunca se va a desarrollar mi potencial. Dios tiene la gracia y me da esa bendita oportunidad única. Y ¿sabe? Muchos de nosotros la hemos perdido. Y cuando yo pierdo esa oportunidad, yo no puedo redimir el tiempo. Muchos de nosotros. Si hace ya para 20 años atrás, cuando Dios me habló y dijo que dejara lo que estaba haciendo, que renunciara a mi trabajo para dedicarme a la obra, y fui a hablar con mi esposa. ¿Y saben lo que me dijo mi esposa? Siempre lo contamos. Más de 20 años, mucho más de 20 años. No sé, ya mucho, ¿no? Estamos viejos, casi 30 y pico. Estamos viejos, ¿eh? Ella me dijo, bueno, problema tuyo, yo sigo trabajando. Si yo hubiera dicho, oh, mi esposa se va a enojar. De hecho, lo hablamos. Pero yo sabía que esa puerta era única e irrepetible. Y nos costó era un plato de arroz y un bife hasta la abuela y la abuela comían. Y perdimos nuestra casa. Nos quedamos sin ni un peso en el bolsillo. Pero entramos por la puerta única e irrepetible de la oportunidad de Dios. Muchos pierden esas puertas. Y se quedan llorando y diciendo, uy, yo quiero y anhelo ser un buen papá. Dios te dio un hijo. Esa puerta de tu hijo es una oportunidad. ¿Sabes cuántas padres y madres quieren tener hijos y no pueden? Y nosotros tenemos hijos y no los cuidamos ni le ponemos límites. Papá, quiero tener una familia diferente y hago que mi hijo haga lo que quiera. ¿Entiende lo que quiero decir? Este potencial no es solamente para ser pastor, es para desarrollarme en mi vida. Como empleado, como trabajador, como empresario, como padre, como lo que fuera. Pero Satanás sabe y él siempre me va a mostrar una puerta de oportunidad. Yo me acuerdo que cuando en este tiempo, yo soy técnico, entre otras cosas soy técnico en electrónica y trabajaba reparando televisores en aquel tiempo, ¿no? Y me acuerdo que fue un tiempo grave y digo, bueno, vuelvo a trabajar. Y tomé unos trabajos, me fue mal, perdí plata con los trabajos que tomé. Y Dios me habló y me dijo, el que milita no se enreda en los negocios de este mundo. Yo te dije, qué cabezón que fui, ¿no? Dígale a quien está a su lado, hay potencial en tu vida y hay una oportunidad única. Tiene que discernirla. No deje pasar. Ahora, Dios en su gracia y en su amor puede volver a darle otra oportunidad. Por supuesto que sí. Claro que sí. Pero no será la misma. No será la misma. Porque al que es fiel en lo poco, Dios le pone más. Las crisis son una oportunidad, mis hermanos. Las crisis que viven como familias, como matrimonios, como emocionales, personales, son oportunidades que Dios puede dar, una puerta que Dios abre, una crisis puede ser una puerta para que tu vida de familia, de matrimonio, como persona, cambie radicalmente. Hay oportunidades que debemos discernirlas porque Dios ha hecho algo a tu medida. Lo segundo que tengo que ver en esto, no solamente las oportunidades que Dios me da, sino el tema de creer en que mi vida es potencial. Usted tiene que creer, y esto no es un mensaje de un coach motivacional que le quiere decir, usted crea, crea, crea. No, no. Todos nosotros tenemos pros y contras, altos y bajos, errores y aciertos. ¿No es verdad? No es verdad que todos tenemos altos y bajos, errores y aciertos, buenas y malas. Esa es una realidad. Los tenemos, son parte del desarrollo de nuestras vidas. Pero yo tengo que creer en el potencial que Dios ha puesto en mí. Dios ha puesto potencial en mi vida. Yo soy el que tengo que creer que soy un esposo diferente. Yo soy el que tengo que creer que soy una esposa diferente. Yo me tengo que creer que estamos una familia diferente. Yo tengo que creer, no porque se me dé por decir yo lo creo, lo creo, lo creo. No, porque Dios lo dice. Porque es Dios el que ha puesto potencial para que la vida sea diferente. Es el autor de una vida abundante, no una vida limitada. Es el autor de generar cambios que sean realmente significativos en tu vida. Pero veo que muchos de nosotros no creemos en nosotros mismos. Cada vez que en consejería hablo con algunas personas o estamos hablando con algunas personas, yo trato de ver lo que pueden llegar a lograr y mis consejos son siempre hacia donde las personas pueden llegar. No me enfoco en el problema, porque los problemas son circunstancias. Las circunstancias pasan. Pero lo que tenés por delante es lo que Dios quiere que alcances.
en muchas circunstancias que Satanás te va a colocar para que no lo alcances. Usted tiene que creer en usted, en que Dios le ha dado dones, que Dios le ha puesto talento, que Dios le ha dado la capacidad para poder hacer cosas. Crea en el potencial que Dios le ha puesto. Crea en que usted puede alcanzar hacia los límites que Dios les ha permitido y los sueños que Dios ha puesto en su corazón. Cada uno de nosotros tenemos que entender que esto que Dios ha puesto en mí, si creo que Dios lo ha puesto en mí, lo único que lo va a limitar son mis malas decisiones. Dígale que está a su lado, hola. Dígale, hola, malas decisiones. Las malas decisiones que tomamos malas decisiones que hacen que el potencial de Dios y esto que yo creo en mi vida, cuando tomo una mala decisión me miro al espejo y digo, ¿cómo puedo ser el mismo bruto volviendo a la misma vómito, siendo la misma porquería de siempre? ¿O no es verdad? Y en vez de creer y acreditar en lo que Dios ha puesto en nosotros, usted tiene que empezar a creer lo que Dios ha hecho en usted y lo que Dios va a hacer con su vida. Crea en sus habilidades, crea en sus dones, crea en sus capacidades. Nadie en Cristo puede decir que es un perdedor, porque Cristo nos ha hecho más que vencedores. ¿Dónde salía que somos perdedores? Nadie en Cristo puede decir que le cuesta algo, si en Cristo todo es posible para el que cree, ¿o no es verdad? Sí, me podrá costar un poco más que otros, por supuesto, pero es el proceso de Dios en mi vida. Es para que yo me esfuerce más. Tenemos que empezar a creer en nosotros, creer en lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando nos encontramos a veces con personas que están ahí por tomar decisiones que pueden, y vemos que van a tomar las decisiones que los van a hacer chocar de frente con una Scania. Les decimos, bueno, pero después la decisión es de cada uno. Uno tiene que creer en la obra que Dios ha hecho en nosotros. Por gracia y en declaración de la palabra, somos santos. ¿Cuántos santos hay en este lugar? Usted, dígale al que está al lado, abrácelo al santo que está al lado suyo. Denle un abrazo al santo que está al lado suyo. Somos santos. Ahora, dígame la verdad. Dígame la verdad. ¿Cómo anduvo la semana de santidad? A los cachetazos. Pero eso no niega la verdad de Dios. Que yo haya decidido meterme en donde no me tenía que meter, no niega la verdad de Dios. Ese es el potencial. Yo tengo que creer lo que Dios ha hecho en mí, a lo que Dios me ha llamado. En lo personal me he encontrado en encrucijadas en las cuales he tenido que tomar decisiones de vida, creyendo en lo que Dios me dijo. Necesitamos entender que Dios ha puesto en nosotros algo precioso. Crea, dígase a sí mismo, creo en mí. De su besito. Creo en mí. No es pecado creer en lo que Dios ha hecho en su vida. La palabra dice que no tenemos que tener más alto concepto de sí mismo que el que debemos tener. Quiere decir que si Dios le ha dado cosas, créalas. Vea la oportunidad en el momento justo y cruce esa puerta. Lo tercero que veo, y esto es algo clarísimo en las Escrituras, muy especialmente en el Nuevo Testamento, pero también es muy claro en la vida de aquellos hombres que por lo menos yo tomo como referente y todavía caminan sobre esta tierra, o cuando veo la biografía de grandes hombres de Dios, veo que estos tienen esta característica en común. La primera es, lo primero que yo debo entender, que Dios abre oportunidades para mi potencial. Lo segundo que debo entender claramente, que debo creer en lo que Dios ha depositado en mi vida. Pero lo tercero es que aquellos que logran accionar su potencial son los que verdaderamente son discípulos. Y ser discípulo no es, yo creo en Cristo como Señor y Salvador de mi vida, perdóname todos mis pecados, ven a morar en mí. Eso no funciona. Nunca funcionó eso. El discípulo es aquel que camina en discipulado. El discípulo es aquel que camina bajo la gracia que alguien ha puesto para amarlo, cuidarlo, bendecirlo y orientarlo. Vea la vida de Pablo y Timoteo, vea la vida de Bernabé y Pablo, vea la vida de Jesús con sus discípulos. Cuando nosotros entendemos que en una fábrica los más viejos enseñan a los aprendices, ¿eso no es verdad? El otro día en la peluquería le dije, vení, arreglame mi cabellera.
¿Vio que fui a la peluquería, me estoy peinando diferente? Me estoy peinando diferente. No, y el papá le indicaba al hijo cómo tenía que cortar. Los más grandes, los con más experiencia, le enseñan a los aprendices. Y vemos en los albañiles, con toda la experiencia, 30 años de andar revoleando ladrillos, viene un arquitecto recién recibido, con toda la teoría, pero un buen arquitecto va a saber escuchar la experiencia de un buen albañil. Y vemos que en el mundo animal, los cachorros salen a cazar con otros cachorros. ¿Con quién salen a cazar? Con animales adultos, que ya saben. Que tiene oídos, oiga por la duda. Animales adultos con mayor experiencia. En el reino de Dios es igual. Mi potencial se desarrolla porque yo decidí caminar bajo alguien. Y yo procuraba caminar bajo alguien. Y yo desafiaba mi vida para caminar bajo alguien. Y lo veo en la vida de cada hombre y mujer que es... Veo hombres y mujeres que están en familia y buscan familias. Ayer me encantó un matrimonio joven, me dice, pastor, yo quiero entrar en discipulado. Y digo, bueno, ¿y qué estás pensando? En un matrimonio más grande, porque me encantaría la experiencia. Digo, wow, este la entendió. Este sí que la entendió, porque está buscando referentes que hayan caminado en la vida para poder crecer con eso. El discipulado es clave para el desarrollo del potencial. Dios me dio un potencial y me abre todas las oportunidades, pero no creas que te las sabes todas. No creas que tenés un máster en vida. Tenés que caminar la vida para tener experiencia. El modelo de ser discípulo, el discipulado es el modelo de Jesús para la iglesia. El modelo de ser discípulo es la única manera de crecer en el reino. El modelo de ser discípulo se desarrolla como familia, como matrimonio, como individuo. Y siempre digo, el refrán que dice por ahí, buey solo, bien se lame, le servirá al buey. Pero creo que el que está a su lado no es buey, ¿no? Ser humano, entonces eso le podrá servir al buey, pero no nos sirve a nosotros. Somos una familia diseñada para vivir en familia, una iglesia que es la familia del Señor. Y sabe, cuando usted descubre el valor que es caminar bajo alguien que lo cuida, que intercede por su vida, que busca los mejores consejos en el corazón del Padre, aunque no me guste escucharlos, pero son los consejos del corazón del Padre para darme una orientación, que crean lo que yo soy, que me orienten los detalles de mi vida cotidiana. Cuando yo entiendo el valor de tener un discipulador, entonces mi vida se presenta en una posición de poder pasar con todo mi potencial por las puertas de oportunidades que Dios tiene para mi vida. Recuerdo 1001 vez las peleas que tuve con mi pastor. Buenas peleas. Mire que yo tengo un máster en pelear, de las dos formas. Pero me acuerdo de las buenas peleas que tenía. Buenas peleas. Le cerraba la puerta en la cara, me enojaba con él. Pero siempre, siempre, yo sabía que él tenía algo para decir. Me mandaba a hacer las cosas que más me dolían, pero él tenía una palabra para decir. Tiene, porque está vivo todavía. Cuando descubro el valor de ser discípulo, desato mi potencial. Pero claro, ¿sabe cuál es el enemigo del discípulo? Uno mismo. Porque no le quiere rendir cuenta a nadie, porque quiere hacer lo que quiere, porque cree que sabe todo, porque entiende que él es libre. Ahora jamás la libertad en Cristo se ve fuera del modelo del discipulado. Ahora necesitamos discipuladores conforme al corazón de Dios, que eso es lo más difícil. Tener discipuladores conforme al corazón de Dios. Nosotros aquí en el ministerio creemos firmemente en hacer discípulos. Y creemos en levantar discipuladores conforme al corazón de Dios, que ayuden a otros a alcanzar el máximo desarrollo de su potencial. Pero necesitamos querer ser discípulos. Yo me encuentro ahora con la moda esta de decir que yo no soy cristiano, no soy de tal denominación, yo soy discípulo de Cristo. ¡Ay, qué bueno! ¿Y a qué iglesias vas? A ninguna, soy discípulo de Cristo. Aléjese de ese, porque ese discípulo no tiene nada. Porque en realidad somos discípulos cuando hacemos un valor
caminar junto con otros. Y la cuarta, es la relación que hay entre la comunión y la unción. La primera es Dios de oportunidad. La segunda, crea en usted. La tercera, camina en discipulado. Si no tiene un discipulador, hable con la pastora Graciela. Ella está ayudándonos en este movimiento de discipulado en la iglesia, para matrimonios o para personas. Ahora, hay una relación poderosa entre comunión y unción. Hay una relación poderosísima para cuando yo veo el poder y potencial entre lo que es la comunión y la unción. La Biblia me enseña que en la cruz el Señor murió y todos mis pecados fueron así colgados en la cruz. Y por esa acción la palabra dice en Primera de Juan que todos nosotros tenemos la unción del Santo. Eso dice el Señor, es una verdad. Somos ungidos por Dios en salvación. Eso nos hizo separados de Él. Pero ¿sabe qué? Hay una unción que es el lubricante, es el poder, es el combustible para tu potencial, que solo se adquiere en la comunión de los santos. La palabra dice que es bueno, lindo, alegre, armonioso, deleitoso ver a los hermanos juntos y en alegría. Y ahí es donde Dios derrama unción. Y esa unción desciende por la cabeza, por las barbas de Aarón, una figura sacerdotal, y por las vestiduras. Esa unción que hace que tu vida comience a adquirir el combustible para generar el potencial que vos tenés. La comunión que se da no solamente entre nosotros, sino que se manifiesta con Dios. Podés tener todo el potencial y podés ponerle ganas, fuerzas, empuje, y te va a ir bien en la vida. Pero nunca va a ser lo que Dios tenía para vos. Porque tu vida adquiere sentido cuando Él te unge para hacer cumplir el propósito de Dios en tu vida. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, es donde tenemos la unción para poder ser familias diferentes. En el cuerpo de Cristo cuidamos a nuestros hijos. En el cuerpo de Cristo vemos crecer a nuestros hijos. En el cuerpo de Cristo tenemos espacio. Y no lo digo por esta congregación, en toda iglesia donde Cristo es predicado, donde el Señor tiene palabra, ahí hay unción para tu vida, para que vos desarrolles tu vida. Pero la comunión es la que trae la unción. Unción sin comunión no es el plan de Dios. Así como el discipulado es importante, el caminar en una capacidad sobrenatural que me habilite con poder para accionar eficazmente mi potencial, es necesario en este tiempo. Pero eso es en comunión. Comunión con el cuerpo, comunión con Dios, pero comunión conmigo mismo también. Es esta certeza de un corazón que está enfocado, y hemos hablado de esto varias oportunidades. Está enfocado, sabe lo que quiere, avanza hacia donde quiere. Eso genera unción. Tenemos que entender que nosotros que tenemos la unción del Santo necesitamos caminar. Mire, anoté algunas cosas. Yo digo, hay que tener mucha unción para ser una mamá soltera hoy. ¿O no es verdad? Hay que tener mucha unción para estar frente a un hogar solo en este tiempo. Hay que tener mucha unción para vivir una juventud sin pecado, sin engaño, sin desperdicio. Hay que tener mucha unción para ser papá varón y mamá mujer en este tiempo, ¿no es verdad? Donde todo está tan mezclado. Hay que tener mucha unción para hacer un matrimonio, una familia hoy. Hay que tener mucha unción hoy para pararse y defender las verdades de Dios en este tiempo. Hay que tener mucha unción, y esa unción se logra solamente en comunión, en la sangre derramada en la cruz, se encuentra en mi caminar con el Señor. Cada uno de nosotros tiene muchísimo potencial. Lamentablemente algunos dejamos pasar algunas oportunidades. Es verdad. Ahora, yo entendí, en mi experiencia personal, que Dios me da una nueva oportunidad cuando reconozco que dejé pasar una oportunidad. Le digo, Señor, prosperame, y Dios me da plata. Y toda esa plata me la gasto, compro 20 pares de zapatillas, 50... Y de pronto entro en pobreza. Y digo, Señor, perdí la oportunidad de seguir prosperando, de administrar tu dinero para que pudiera. Y tengo que reconocerlo para que Dios vuelva a abrirme otra puerta de oportunidad. Tengo que creer en mí. Tengo que creer que Dios ha hecho de mí una persona diferente por el acto de la cruz en mi vida. Tengo que creer
que debo caminar bajo discipulado, que solo soy un peligro, que solo puedo lastimar, que solo puedo herir, solo puedo alejarme del Señor. Tengo que entender que si no camino bajo unción, es muy, muy difícil que desarrolle potencial. La unción es el combustible para que tu potencial desatado se ponga en acción. Ahora, yo quiero que pienses un poquito en tu vida. Quiero que pienses un poquito en tu vida. Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Permítame pedirle que se ponga de pie. Piense un poco en el potencial de su vida. ¿De qué es capaz usted? Piense, ¿de qué es capaz? ¿Usted es capaz de qué? ¿Qué habilidades Dios le puso? Piense, pero conscientemente, yo sé lo que puedo hacer, sé lo que no puedo hacer. Usted también lo sabe, lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Sus sueños, los sueños que Dios pone en nuestro corazón son un potencial, ¿o no? Son sueños. Todo sueño es lindo, vale 1.000 millones de mangos cuando se hace realidad, ¿o no? O yo sueño con tener no sé, hoy una carnicería no dejan plata, así que yo sueño con tener tal negocio. Y puedo soñar toda la vida y morirme de hambre. ¿Por qué? Porque de sueños es solamente ahí el potencial. Pero cuando me encuentro con el poder que acciona ese potencial, alguien me regala $1 millón y bueno, pongo un buen negocio. ¿Qué quiero decirte, hermano? ¿Qué puedes hacer? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son las habilidades que Dios te ha puesto en tu vida? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido y le dijiste que no? ¿O te enredaste con algo o tomaste una decisión diferente a la que Dios te pedía? Como fuera, hay un Dios en esta noche que nos recuerda ese potencial porque quiere darnos la oportunidad de desatar el potencial en nosotros para que lo podamos poner en acción. Nunca se trató de nuestras propias fuerzas. Jamás se trató de nuestras buenas ideas. Todo se trata del cielo invadiendo mi mente, mi corazón, accionando mis manos. Hay potencial en tu vida para grandes cosas. Y no me refiero solamente a la iglesia. Hay potencial para que seas un gran varón, una gran mujer. Hay potencial para que sean un matrimonio feliz, una familia llena de alegría. Hay potencial para que puedas elegir el mejor futuro esposo y la mejor futura esposa. Hay potencial para que esos sueños se hagan realidad. Pero si caminas solo, no funciona. Si no pasás, si no discernís esa oportunidad única, que esa puerta tiene tu medida, otro no puede pasar por ahí. Cuando entras por esa, entonces vas acercándote a ese espacio de poder donde el potencial se hará realidad. Oportunidades, discipulado, creer en lo que Dios ha puesto en tu vida y ser parte de una familia. Una familia que realmente camina bajo la unción de Dios. Cierra tus ojos allí donde está y podés orar. ¿Podés hablar con el Señor?